Capítulo 5. El noviazgo perfecto. ¿Cómo luce un noviazgo exitoso? Invité a Kelly a salir y le pedí que fuera mi novia un día a finales de mayo de 1988. Se sonrojó y sonrió de oreja a oreja, mi sonrisa favorita en todo el mundo, y me dijo, ¡sí! Fue maravilloso y al mismo tiempo muy raro. Me preguntaba, ¿y ahora qué sigue? No sabía si darle las gracias, abrazarnos, conversar o siquiera de qué platicar. Mis manos sudaban muchísimo y estaba posponiendo el tomarle la mano. Un día caminamos a la Michoacana, donde vendían helados y quedaban a la vuelta de su casa. En el camino decidí que si Kelly me iba a amar, tendría que ser con todo y manos sudadas. Entonces di el paso de fe y le tomé la mano. Me apretó fuerte y a pesar de que estaban sudadas a chorros, ella no me quiso soltar. Me amó así, tal cual soy. También me acuerdo del primer beso. No ocurrió el día que nos hicimos novios. Es más, no recuerdo bien cuántos días pasaron. Pero sí recuerdo que fue un beso en donde apenas nuestros labios se tocaron. Yo me fui de su casa sintiéndome Superman. Gritaba en el carro de alegría. ¡Kelly me besó! ¡Kelly me besó! No podía con la emoción. Durante esos primeros meses, alguien nos aconsejó que estableciéramos metas, reglas y mentores para nuestro noviazgo. No me acuerdo bien cómo nos llegó ese consejo, pero fue uno de los mejores consejos que recibimos. Les contaré a continuación lo que aprendimos. Metas. Para nosotros la meta más importante de nuestro noviazgo era conocernos bien y caminar hacia un compromiso de matrimonio. Teníamos como meta comprometernos y luego casarnos. En otras palabras, nuestro noviazgo era para que yo pudiera conocer a mi futura esposa y para que Kelly conociera a su futuro esposo. Mi pastor siempre dice que cuando te casas con alguien, también te casas con su familia. Por lo tanto, era importante conocer a las familias. Yo trataba de pasar tiempo en la casa de Kelly. Su familia me invitaba a comer seguido, veíamos películas en la casa con toda la familia, teníamos noches de juegos de mesa y muchas otras actividades juntos. Eso me ayudó muchísimo a conocer a Kelly y ella a mí. Aprendí que Kelly no es competitiva en los juegos y ella aprendió que por el contrario yo soy muy competitivo. Aprendí que Kelly disfruta mucho sentarse a ver una película con la familia, preparar botanas y pasar tiempo juntos. Ella aprendió que yo soy más de aventuras y deportes. Yo jugaba fútbol, básquetbol y todo eso mucho más seguido con mis amigos y fuimos al parque de juegos mecánicos incluso durante un viaje con los jóvenes de la iglesia. Nos subimos a los juegos más extremos. Como les he comentado, yo estudiaba en el Instituto Bíblico y ella vivía en Morelia y trabajaba en el Instituto Bíblico que sus papás lideraban en la iglesia de mis padres. Una de las cosas que aprendimos es que los dos teníamos un compromiso muy fuerte y una convicción personal de servir a Dios en el contexto del trabajo ministerial de iglesia. Es como cuando alguien está de novia de un doctor o es novio de una doctora. Uno va aprendiendo de las exigencias de los horarios y de la vocación de servicio. Si aprendes el compromiso con la convicción cuando son novios, entonces desde ese tiempo puedes decidir si quieres compartir o no ese estilo de vida. Esto permitirá que cuando te cases no te sorprendas de que el estilo de vida de tu cónyuge sea tan absorbente, por ejemplo. Es importante que la etapa de noviazgo se caracterice por la honestidad mutua con respecto al llamado personal, el propósito de vida, la carrera profesional, la vocación y el enfoque que tienes con respecto a tu futuro. Esa honestidad permitirá que tu pareja aprenda todo lo que pueda saber de ti. Así sabrá con certeza si más adelante querrá comprometerse o no para casarse contigo. Ya les he dicho que uno de los filtros para encontrar pareja es que puedes ser tú mismo y eso incluye ser transparente, quitarte las máscaras, mostrar quién eres en realidad y ser honesto al mostrar con sinceridad tu manera de ser, tus sueños, tu cultura de vida y la familia que quieres desarrollar. Cuando nuestro hijo Lucas tenía unos 12 años, nos vinieron a visitar unos amigos que tienen una hija de la misma edad. Estaban jugando, hablando y nos parece que se gustaron. En una de las conversaciones entre ellos, que pudimos escuchar a la distancia, la niña le preguntó a Lucas, ¿cuántos hijos quieres tener? Lucas respondió que 3. Ella dijo, yo quisiera 4. A lo que Lucas respondió, yo podría hacer eso. ¡Qué risa nos dio! Tengo que aclarar que no fueron novios y no son novios. Solo era una conversación de niños que se gustaban y nos sonó tierno y chistoso a la vez.
Hasta el día de hoy, Kelly se ríe mucho al contarlo incluso. Pero lo que quisiera enfatizar es que en un noviazgo donde estamos conociendo a la persona que podría ser nuestro cónyuge, es súper importante ser honestos. Sé que parece que estoy repitiendo algunos de los filtros, pero en el noviazgo tenemos que usar los filtros como una guía para conocernos mejor. En la amistad nos conocemos y en el noviazgo nos conocemos mucho más. Nuestra meta principal era conocernos bien para llegar a un compromiso para el matrimonio. Aunque esa era nuestra meta principal, teníamos también otras metas. Por ejemplo, divertirnos mucho. Nos gusta pasarla bien y aunque no había mucho que hacer en Morelia, siempre buscábamos algo que hacer. Cine, paseos, café y otras cosas. Mantener un balance de nuestras prioridades. Veíamos que algunos novios perdían sus prioridades con respecto a la fe, la iglesia, sus familias, amigos y terminaban solo enfocándose en el noviazgo. No queríamos eso porque no lo considerábamos correcto. Ser un buen ejemplo para nuestros amigos de un noviazgo con convicciones. Como teníamos la convicción de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, queríamos que nuestro noviazgo pudiera ser un ejemplo para nuestros amigos y conocidos. Esperar a nuestra noche de bodas para tener relaciones sexuales. Nosotros creemos que la intimidad física y sexual fue diseñada para disfrutarla dentro del matrimonio. La estadística muestra que las personas que no han tenido sexo antes del matrimonio tienen el porcentaje más bajo de divorcio, solo el 6%, y también el porcentaje más alto de satisfacción sexual en el matrimonio. Nosotros no sabíamos nada de eso, solamente sabíamos que esa era nuestra convicción personal y era una de las metas para nuestro noviazgo. Más adelante hablaremos de la sexualidad en el matrimonio. Honrar a nuestros padres con nuestra relación. Yo le pedí permiso a mi suegro para ser novio de su hija. Él me dio su bendición y me hizo algunas peticiones que yo obedecí. También mi papá y mamá me dieron permiso de ser novio de Kelly. Algunas cosas sencillas que mostraban nuestra consideración hacia ellos eran, por ejemplo, siempre regresar a la hora acordada con los papás de Kelly. También teníamos una actitud de ayuda en lo que se requiriera y participar en las actividades familiares. Evitar un noviazgo largo. Nosotros siempre hemos creído que un noviazgo de 2 años es más que suficiente para que una pareja pueda conocerse y casarse. Tuvimos amigos que duraron 6 años de novios y luego se casaron. Esa ruptura fue desastrosa para ellos y no queríamos eso para nosotros. Si veíamos que el noviazgo no iba bien, pues no habría razón para seguir. Pero por el contrario, si el noviazgo iba bien y confirmaba que habíamos encontrado a la persona correcta, no había razón para esperar tanto tiempo. Antes de casarnos, duramos 1 año y 3 meses de novios, incluyendo el periodo de compromiso matrimonial. Déjame preguntarte, ¿cuáles son tus metas para el noviazgo? ¿Han establecido metas juntos alguna vez? Los desafío a hacerlo, porque eso les va a dar un mayor propósito y dirección en su relación. Reglas. Es importante establecer reglas para lograr las metas del noviazgo. Me gusta más la palabra acuerdos, pero cuando éramos novios siempre le llamamos reglas. Quizás necesitábamos ese nombre para comprometernos y cumplirlas. Te vamos a presentar algunas de nuestras reglas que nos ayudaron a cumplir nuestras metas. Algunas estaban enfocadas en ayudarnos a cumplir la meta de esperarnos a la noche de bodas para tener sexo. Nunca estar solos en una casa o lugar privado. Únicamente estaríamos solos en un lugar público. Es decir, no queríamos estar solos en un lugar donde nos sería fácil caer en la tentación de tener relaciones sexuales. Entonces, buscábamos ir a un café, al cine o al parque para estar solos y hablar, pero no en una casa donde no hubiera personas o en algún lugar privado. Por ejemplo, si Kelly estaba sola porque su familia había salido a algún evento, yo no entraba a su casa. Hablábamos afuera, en la calle o íbamos a algún café. Contacto físico limitado. Acordamos que nos besaríamos en la boca, pero no serían besos intensos ni usaríamos la lengua. Ya sé que te puedes reír, pero esa era nuestra regla. Acordamos que nos podíamos tomar de la mano, abrazar y acariciar, pero no tocar nuestras partes privadas, incluyendo pene, vagina, pecho y glúteos. Entre otras palabras, no haríamos nada en privado que no podíamos hacer frente a nuestros padres. Algunas veces nos despedimos frente a su casa y nos dábamos unos buenos besos. Yo empezaba a querer bajar mi mano de su cintura hacia su cadera,
pero Kelly tomaba mi mano y la levantaba mientras decía, todavía no. Terminábamos riendo y no puedo negar que fue difícil, pero para nosotros valió realmente la pena. Hablarnos con la verdad. Queríamos conocernos y no hay nada mejor para conocer a alguien que hablar con la verdad. Decíamos la verdad sobre lo que pensábamos, nuestros gustos, nuestro pasado y siempre buscábamos contestar cualquier pregunta con la verdad. A veces era difícil, por ejemplo, a Kelly le encanta quedar bien con todos. Yo le preguntaba, ¿dónde quieres comer? Ella respondía, donde quieras. ¿Qué película vemos? Ella respondía, la que quieras. Yo terminaba escogiendo, pero podía notar que Kelly se incomodaba o no le gustaba. Aún en eso tuvimos que aprender a decir la verdad. Ahora hemos aprendido que Kelly es la que tiene antojos y yo no. Entonces nos funciona que ella elija la comida y yo me adapto. Hablar con la verdad significó para mí contarle a Kelly de mis novias pasadas, de mi historia, de mi familia y de mis amigos. No faltara un compromiso familiar de estudio o de la iglesia. Siempre quisimos que nuestro noviazgo no restara, sino que contribuyera a nuestra vida familiar, profesional y de fe. Teníamos conocidos que una vez que se hacían novios, su vida espiritual y compromiso con Dios se esfumaba. Se apartaban mucho de su familia o bajaban de su rendimiento académico. No queríamos eso para nuestra relación y por eso establecimos esta regla. Andrés siempre paga. Esta no fue una regla que hayamos pactado, pero sí le dije que a mí me habían educado de forma tradicional, en donde el hombre invita a la mujer. También era parte de mi cultura familiar y también así de la familia de Kelly, por lo que no tuvimos problemas. Conozco de otros noviazgos que funcionan diferente y lo respeto, pero a nosotros siempre nos ha funcionado bien. Además, yo tenía como regla personal no pedir dinero a mis papás y solo gastaría de lo que percibía de mis trabajos. Entonces venían varias limitaciones, pero también eso ayudó a ser honesto con Kelly sobre mis capacidades. Los dos nos adaptamos y pude ver que Kelly era feliz tanto en los tacos de la esquina como también en un buen restaurante. Ella era muy flexible. No me acuerdo de todas las reglas, quizás Kelly va a añadir algunas más. Me pregunto si has pensado en tener reglas para tu noviazgo. ¿Lo has conversado alguna vez? ¿Las reglas que tienen les ayudarían a cumplir sus metas? Kelly. Recuerdo muy bien cada una de las reglas que ha mencionado Andrés, especialmente la segunda regla, contacto físico limitado. La recuerdo muy bien porque me parece que era la más difícil. Quizás se sentía como la más difícil, pero no por falta de dominio propio, sino porque añorábamos tanto estar juntos después de pasar tanto tiempo separados. Todo el tiempo de nuestro noviazgo y compromiso fue de larga distancia. Entonces, cuando Andrés por fin podía visitar unos días después del mes o nos teníamos que volver a despedir por muchos meses, queríamos darnos muchos abrazos y besos extra buenos. Pero Andrés siempre fue muy caballeroso conmigo y por la gracia de Dios, aunque fue difícil, siempre pudimos mantener nuestro compromiso hasta la noche de nuestra boda. Había una regla más, cuidar nuestra relación personal con Jesús. Aunque Andrés ya mencionó no faltar un compromiso familiar, de estudios o de iglesia, quisiera agregar que la persona de Jesús siempre fue y es central en nuestra relación. Siempre procurábamos buscar a Dios juntos antes de tomar decisiones importantes. Incluso orábamos para poder respetar nuestras reglas de noviazgo. Le pedíamos ayuda a Dios para poder cumplir nuestros sueños y planes y para suplir nuestras necesidades. Orábamos por diferentes situaciones en donde ambos llegamos a hacer o a decir algo que nos lastimaba mutuamente. Esto nos ayudó mucho a perdonarnos más rápido y la verdad es que la seguimos practicando hasta el día de hoy. Nuestra regla siempre ha sido y será que Jesús es primero y es el centro de nuestras vidas. Mentores. Kelly y yo hemos disfrutado del privilegio de tener muy buenos padres y madres. Ellos siempre nos dieron muy buenos consejos durante nuestro noviazgo. Yo podía ser honesto con mi papá al hablarle de mis frustraciones y tentaciones también. Él siempre me daba un buen consejo y yo podía rendirle cuentas de mi noviazgo. Después de casados, decidimos que lo mejor sería no hablar mal el uno del otro con nuestros padres y por eso buscamos a otros mentores para nuestro matrimonio. Esto nos permitiría seguir siendo honestos sin dejar una mala imagen de nuestro cónyuge con nuestros padres y así también evitaríamos cualquier conflicto de nuestros suegros. Pero nuestros padres fueron nuestros mentores durante el noviazgo.
También tuvimos el consejo y el liderazgo de Pablo Johansson, quien siempre ha sido mi líder espiritual. Él nos daba consejos que siempre nos ayudaron. También tomamos un curso prematrimonial con una pareja de líderes cristianos cuando nos comprometimos. Hablaré más de esto en el capítulo siguiente. Pero el punto es que, en gran parte, logramos un noviazgo exitoso porque pedimos consejo, rendíamos cuentas y seguíamos el liderazgo de personas que nos amaban y en quienes podíamos confiar. Ninguno de ellos trató de controlarnos porque un mentor verdaderamente no controla, sino que es una influencia positiva en tu vida. Es lamentable ver a líderes o padres que quieren controlar a las personas, sus vidas, noviazgos y decisiones. Así que nunca funciona el mentoreo. Un buen mentor debe tener la humildad y el amor para escuchar con atención y compartir su sabiduría con prudencia. El que recibe el consejo debe tener la humildad para ser honesto y considerar el consejo recibido para ponerlo en práctica. Quizás no va a aplicar el consejo tal cual se lo dieron, pero sí va a buscar aplicar el principio detrás del consejo. Hay una diferencia entre el consejo y el principio del consejo. La clave es encontrar el principio detrás del consejo y buscar aplicarlo de la mejor manera. Capítulo 6. Compromiso matrimonial. Estamos escribiendo este libro solo un par de meses después de que nuestro hijo mayor, Jared, se comprometiera para casarse con su novia, Adelis. Tengo que reconocer que fue una experiencia muy diferente y especial para mí. Jared había trabajado y ahorrado por mucho tiempo para comprar el anillo de compromiso. Yo no le ayudé financieramente con eso y estoy muy orgulloso de él. Fuimos juntos a buscar el anillo perfecto para que se acomodara a su presupuesto. Eligió un anillo hermoso. En una época donde pareciera que esas cosas ya no son importantes, yo pude observar en mi hijo el amor hacia su prometida, en todo el proceso de ahorrar, buscar, planear y elegir ese anillo. Jared le pidió permiso al papá de su novia antes de pedirle matrimonio a ella. Ahora tenía el permiso del padre y un hermoso anillo de compromiso. El sobrino de Kelly se casó recientemente en Nueva York y mis suegros pidieron que toda la familia participe en la boda. Habíamos apartado las fechas con anticipación para ir juntos a la boda. Como Adelis también iba con nosotros, Jared pensó que sería una excelente oportunidad para darle el anillo durante ese viaje. El plan era que caminaría con ella por el puente de Brooklyn y a la mitad del puente se arrodillaría para proponerle matrimonio. Mi amigo Jordan Duso nos ayudó a conseguir flores que colocaríamos a la mitad del puente y así sorprender a Adelis. Kelly, Lucas, Sofía, Jordan y yo fuimos al puente, colocamos las flores y tratamos de escondernos para que no nos vieran cuando llegaran. Todo sucedió tal como mi hijo lo había planeado. Nosotros pudimos sorprenderlos, felicitarlos y tomarnos muchas fotos para recordar ese bello momento. Creo que ha sido uno de los días más felices en mi vida. Juntos regresamos caminando sobre el puente mientras la vista nos mostraba el atardecer de la ciudad, enmarcando una imagen en mi memoria que nunca podré olvidar. Kelly y yo íbamos atrás del grupo tomados de la mano mientras observábamos a los recién comprometidos en matrimonio caminar emocionados. No puedo negar que lágrimas de felicidad bajaron por mis mejillas y de mi corazón solo salía agradecimiento a Dios. Durante esos días recordé cuando le propuse matrimonio a Kelly. Teníamos 8 meses de novios y estaba seguro de querer casarme con ella. Tenía 3 empleos distintos para pagar mis estudios y ahorrar para el anillo de compromiso. Fui a Morelia para visitar a mi familia durante las vacaciones de diciembre en mi último año de universidad, pero mi meta era proponerle matrimonio a Kelly. Lo primero que hice llegando a Morelia fue hablar con su papá y pedirle su permiso y bendición. Me preguntó sobre mis planes laborales y cómo pensaba proveer para ella y la familia que queríamos formar. Le conté de mis planes de trabajo, mis empleos actuales y los pagos que quería dar para poder proveer de manera digna a mi familia. Mi respuesta le pareció bien y me dio su permiso. Invité a Kelly a un café en el centro de Morelia. Pedí una mesa más privada, pero no había en ese momento. A media conversación y sin previo aviso, me arrodillé frente a todos los comensales. La tomé de la mano, le dije que quería pasar el resto de mi vida con ella y le pedí que se casara conmigo. Me dijo que sí. Se me humedecieron los ojos, estaba tan feliz. No podía creer que la chica de mis sueños aceptara casarse conmigo. Sentía que había sacado la lotería. Al mismo tiempo, sentía la responsabilidad y el compromiso como nunca lo había sentido en mi vida. Era un sentimiento que iba entre terror y alegría inexplicable.
Partimos después a su casa y Kelly le enseñó a todos el anillo. Contamos historias, reímos y celebramos con la familia ese alegre momento juntos. Kelly. Sospechaba que Andrés me pediría matrimonio en esa cita del café, pero en realidad no estaba muy segura. Me di cuenta de lo que iba a suceder cuando llegamos al café y le pidió una mesa privada. De inmediato pensé, ¡es hoy! Realmente no recuerdo que Andrés se arrodillara, pero tal vez por la emoción no recuerdo claramente ese momento. Pero sucedió, y recuerdo que fue un momento demasiado hermoso y anhelado. Todavía puedo recordar vívidamente su mirada cuando interrumpió nuestra conversación para decirme algo como, antes de hablar de todo esto, quiero preguntarte algo, y de su bolsillo sacó un anillo que había comprado con tanto esfuerzo. El anillo era de oro blanco, con un diamante corte princesa. ¡Precioso! Él comenzó a llorar mientras me pedía matrimonio. Yo quería llorar, pero no pude. Lo que sí pude fue responder rápido y con mucha fuerza un gran ¡sí! No tenía ninguna duda. Recuerdo que me puso el anillo en el dedo y me quedó perfecto. Nos besamos, nos abrazamos y casi de inmediato, como si hubieran estado espiándonos todo el tiempo, mi suegro, Juan Speaker, llamó a Andrés por teléfono para preguntarle si mi respuesta fue afirmativa. Mi mamá me dijo que ahora había que ir donde su familia para pedir la mano de Kelly en matrimonio. Yo no tenía idea de lo que mi mamá estaba proponiendo, pero me dijo que existía la tradición de que la familia del novio lo acompañara a la casa de la novia para pedir formalmente su mano en matrimonio para casarse con su hijo. Así lo hicimos. Mi papá llamó al papá de Kelly. Acordaron un día para cenar en casa de ellos. La verdad es que solo recuerdo 3 cosas. La primera es que yo estaba sudando sin parar y tenía puesta una camisa verde en la que no se notaba claramente las marcas de sudor. La segunda es que todos estábamos sentados en la sala y nadie sabía cómo empezar. Mi papá dijo unas palabras y yo dije algunas otras. Luego el papá de Kelly habló, dio su bendición y las mamás también hablaron. Todos nos abrazamos y luego compartimos la cena. Mi tercer recuerdo es que hubo un momento en que mi suegro me llamó al patio para hablar conmigo. Me preguntó sobre la fecha de la boda. Le respondí que habíamos pensado en un año, es decir, el próximo diciembre. Él me respondió que sería mejor que lo hiciéramos en agosto, y si yo estaba de acuerdo con la fecha. Como no quería que se echara para atrás, en el calor del momento le dije que sí. Yo siempre digo que a mi suegro le urgía que Kelly se casara pronto. Así empezó nuestro compromiso hacia la boda y el matrimonio. Kelly se encargó de organizar la boda y yo me encargué de terminar la universidad y asegurarme un trabajo formal. También me tocó organizar la luna de miel. Creo que muchos solo se quedan con esas cosas que acabo de mencionar, como la organización de la boda, la luna de miel y la seguridad laboral. Es cierto que se trata de una gran parte de ese proceso, pero definitivamente no lo es todo. No voy a decir mucho sobre el planeamiento de la boda y la luna de miel. Quizás Kelly lo hará en algún momento, pero lo que sí quisiera decir es que Kelly y yo queríamos empezar nuestro matrimonio libre de deudas. Por eso, decidimos que organizaríamos una boda y una luna de miel que fuera posible según nuestro presupuesto y que no pediríamos ningún préstamo. Damos gracias a Dios que empezamos nuestro matrimonio libre de deudas. Hay algunas parejas que se endeudan tanto para la boda y se terminan divorciando antes de terminar de pagar la deuda. Bueno, quiero decir un punto más. La novia siempre tiene la última palabra en todo lo referente a la boda. Es su sueño de toda la vida y debe tener libertad de hacerlo a su gusto. Kelly. Dios nos ayudó a ser creativos y al mismo tiempo a tener fe para lo que no nos alcanzaba, pero que anhelábamos para el día de nuestra boda. El Señor proveyó milagrosamente a través de nuestra familia y de otras personas. Creo que Andrés se enfocaba más en la luna de miel porque en realidad no hacía mucha presión en la ceremonia, sino que hizo todo lo posible para que yo pudiera tener la boda de mis sueños. Te lo agradezco, amor, una vez más. No fue la boda muy elegante ni costosa, pero fue hermosa. Tuvimos muchísimas flores y velas. Eso era muy importante para mí. Tuvimos muchísimos invitados a la ceremonia de la iglesia, alrededor de 800 personas. La razón es que tanto mis suegros como mis padres querían invitar a la iglesia que pastoreaban. Mi familia tenía poco de haberse mudado a Morelia, entonces decidimos casarnos en esa ciudad. Esa es la razón por la que la gran mayoría de los asistentes a la boda eran de la iglesia de Andrés. Se sentía como un sueño porque en parte no conocía casi a nadie de los presentes, pero todavía más porque yo me sentía como una hermosa princesa casándose con su príncipe azul en un cuento de hadas. Muchos se preparan solamente para la boda y no para el matrimonio. La boda es un día, pero el matrimonio es para el resto de tu vida.
Estamos muy agradecidos con las 2 recomendaciones que nos dio nuestro mentor Pablo Johansson. Primero, que Kelly fuera a pasar un par de meses para estar conmigo en la universidad. Era importante que ella conociera esa parte de mi historia y que también pudiera conocer un poco de la ciudad y la cultura en la que había estado inmerso por algunos años. Nuestro mentor buscaba que tuviéramos todas las oportunidades posibles para conocer mejor y lograr una unidad lo antes posible previo al matrimonio. En segundo lugar, nos aconsejó tomar un curso prematrimonial. Una pareja de líderes cristianos nos hizo favor de darnos ese curso. Creo que fueron 8 semanas. Estábamos cada semana en su casa para tomar café y discutir lo aprendido en el curso. Lo que más recuerdo es lo siguiente. Test de personalidad. Nos hicieron unas pruebas de personalidad para que nos conociéramos más. Fue muy interesante y pudimos ver que somos muy diferentes. Entendimos que no es problema ser diferente, pero hay que entender cómo relacionarnos con la personalidad de nuestro cónyuge. Finanzas. Nos ayudaron a desarrollar un presupuesto familiar para que los dos pudiéramos expresar nuestras prioridades, expectativas y posibilidades reales con respecto a nuestras finanzas. Ese ejercicio nos ayudó mucho porque pude clarificar mis metas. Como el trabajo que me ofrecía no cubría el presupuesto, tuve que buscar otra fuente de ingresos que nos ayudara a cubrir nuestro presupuesto familiar inicial. Familia. Nos hicieron responder un cuestionario larguísimo que incluía preguntas sobre el tipo de familia que queríamos tener. Una de las preguntas era ¿cuántos hijos queríamos tener? Yo escribí 3, 2 hijos biológicos y 1 adoptado. Otras preguntas estaban relacionadas con quién, según nuestra fe, debía ser el líder del matrimonio, si las decisiones las tomaríamos juntos o no, sobre nuestros roles y de qué nos encargaríamos cada uno de nosotros, cuál sería la fe que practicaríamos como familia, quién estaría encargado de enseñarle valores a nuestros hijos y mucho más. También nos enseñaron a ponernos de acuerdo con respecto a las reglas familiares para nuestros hijos. Fueron muchas preguntas y consejos que realmente nos han salvado de muchos errores. Comunicación. Nos ayudaron a entender que el conflicto no era malo, sino que era normal en una pareja y que la clave era aprender a resolverlo. Para lograr, debíamos aprender a confrontar, comunicarnos y ponernos de acuerdo. Algunas claves que aprendimos fue empezar con las palabras «a veces yo siento», en lugar de decir «tú siempre». Esto permitía entregar el beneficio de la duda primero. Además, en lugar de atacar al otro, primero se debía reconocer que quizás se esté partiendo de una perspectiva propia y equivocada. Esto ayuda, a veces. Hay otras más que hemos aprendido, pero las veremos en el capítulo de resolución de conflictos. Sexo. Una de las preguntas fue, ¿cuántas veces a la semana piensan tener sexo? No les voy a decir mi respuesta, quizás Kelly lo hace, pero solo puedo decir que yo respondí con una frecuencia mucho más alta que Kelly. Al final, hemos encontrado un balance. También nos pidieron que leyéramos El acto matrimonial por Tim LaHaye. Ese libro nos ayudó muchísimo y sigue siendo una inspiración hasta el día de hoy porque nos enseñó a disfrutar de un sexo honesto, divertido, íntimo, placentero, con propósito y libre. Hablaremos más de esto en el capítulo sobre sexualidad en el matrimonio. Kelly, seré muy honesta. Cuando nos preguntaron individualmente cuántas veces por semana contemplábamos tener sexo, yo respondí 3 veces. Pensé que estaba siendo muy generosa. Cuando nos reunimos a la vuelta con nuestro consejero para ver nuestras respuestas y discutir el tema, me sorprendí mucho al saber que Andrés había respondido que a él le gustaría tener sexo conmigo 7 veces por semana. No recuerdo lo que pasó después, solo me sonrojé y sorprendí demasiado. Tratamos más temas en el curso prematrimonial, pero los que hemos compartido son los que más nos han ayudado a tener un matrimonio saludable. Quisiera recalcar que el periodo del compromiso matrimonial debería prepararnos para el matrimonio y no solo para la boda. Yo empecé a sentirme algo abrumado por medio de toda esta preparación, cursos y planeación. Sentía como que iba a ser demasiado para mí. Cuestionaba si iba a poder con toda esa responsabilidad, si realmente pudiera ser un buen esposo o si es que estaría listo para agosto. Me acuerdo estar conversando casualmente con Kelly y decirle, oye, ¿y qué tal si movemos la boda para diciembre? Como era el plan inicial, y que luego nos cambió tu papá. Pues Kelly no lo tomó como una pregunta, sino que pensó que yo me estaba echando para atrás y que no estaba cumpliendo con mi palabra y el compromiso que habíamos establecido juntos. Esa noche difícil estábamos hospedados en la casa de unos amigos pastores. Yo me quedé en la sala y ella se quedó en la habitación de huéspedes. Yo no pude dormir bien y ella lloró toda la noche. Sentí claramente que Dios me estaba hablando. Sentí que me decía que yo tenía que ser un hombre de palabra,
que Él me respaldaría si me mantenía fiel a mi compromiso y a mi palabra. Me animaba a aceptar la responsabilidad de mi decisión, aprender a vivir bajo presión y que yo no podía estar jugando con las emociones de mi futura esposa. Mi sí debe ser sí y mi no debe ser no. Eran tiempos de madurar y aceptar la responsabilidad de mis afirmaciones. A la mañana siguiente le pedí perdón a Kelly. Ella se sentía muy insegura, pero Dios me dio gracia para explicarle a Kelly mi determinación y la seguridad de mi compromiso hacia ella y nuestro matrimonio. Gracias a Dios, nos reconciliamos y la boda seguía en pie para el 21 de agosto de 1999. Kelly tenía 19 años y yo 22 cuando nos casamos. Para muchos suena como que éramos muy jóvenes y para otros es simplemente normal. Nosotros creemos que los principios para un matrimonio saludable son los mismos si te casas joven o si te casas aún mayor de edad. En el próximo capítulo empezaremos a hablar de los retos que enfrentamos y de cómo se debe avanzar hacia un matrimonio saludable. Pero primero quisiera que sepas que casarte es un logro maravilloso que requiere de un sacrificio enorme. Vas a sacrificar algunas cosas si te casas joven y también vas a sacrificar otras cosas si te casas más grande. Cada uno sabe cuándo es su tiempo y si ha encontrado a la persona con quien desea formalizar una familia. Nunca vas a encontrar el tiempo perfecto ni la pareja perfecta. Pero Dios sí tiene un tiempo y una pareja ideal para ti. Cuando sepas en tu espíritu que es el momento, entonces debes animarte a dar un paso de fe. Casarte es uno de los pasos de fe más grande en la vida y es increíble ver cómo Dios prospera ese paso de fe. Un proverbio dice que las herencias vienen de los padres, pero hallar esposa viene de Dios. Cuando Dios creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Kelly. Faltaban solo unas pocas semanas para nuestra boda cuando una chica de la iglesia, a quien conocía muy poco, me invitó a tomar un café. Era obvio desde el primer momento que su motivación era desanimarme de casarme con Andrés. Quizás estaba celosa de que ella no era quien se casaba con él, aunque él ni la conocía. La verdad es que desconocía sus intenciones. El caso es que empezó a mirarme fijamente y empezó a lanzar preguntas como si fuera un interrogatorio. ¿Estás segura de que Andrés es el hombre de Dios para ti? ¿Estás segura de que es la voluntad de Dios para ti? ¿Cómo sabes que Andrés no volverá a alejarse de Dios? Me hizo muchas preguntas de ese estilo que ya no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que me llené de mucha valentía y seguridad, y admito que también algo de indignación. Y sin titubear respondí, estoy segurísima de que es el hombre de Dios para mí, que es mi voluntad y que el Señor lo guardará en el camino correcto. Además, siento mucha paz y esa es una de las formas en las que me habla Dios. Creo que ella no esperaba tal seguridad de mi parte y no supo qué responder. No me hizo una sola pregunta adicional ni cuestionó nada más. El tiempo con ella concluyó muy pronto. Cuando sabes en tu corazón que es el momento y la persona correcta, para dar este gran paso de fe encuentras gracia, paz y una valentía que incluso no esperabas. Vale la pena. Muchos tienen miedo de dar este paso de fe. Es posible que hayan visto ejemplos negativos y ellos mismos han experimentado dolor en sus familias. Quizás creen que es imposible lograr este amor ideal en la actualidad y por eso prefieren mantener sus relaciones casuales. Realmente creo que si Kelly y yo, que somos completamente distintos, hemos podido desarrollar una relación saludable, entonces todos pueden. Kelly siempre dice que ella quiere que todos se casen y experimenten el amor que nosotros tenemos. Nuestro deseo con este libro es contribuir a que muchos experimenten el amor que Dios nos regala en el matrimonio. Capítulo 7. Un choque de culturas. Me acuerdo de nuestra boda como si fuera ayer. Bueno, no de todo, pero sí de algunas cosas. Recuerdo que el auditorio de la iglesia estaba decorado con flores azules y blancas. Estaba lleno de personas porque invitamos a toda la iglesia. Yo estaba en la plataforma junto a mi padre esperando a que entrara Kelly. Su papá se había fracturado el tobillo y tuvo que entrar con muletas para acompañar a Kelly. Solo habían dado unos pasos cuando se fue la luz. Kelly había llenado de velas el auditorio como parte de la decoración y todavía había un poco de luz solar, por lo que había una iluminación tenue. Eso creó un momento accidentalmente perfecto. Casi no recuerdo lo que se dijo en la ceremonia, pero sí recuerdo que adoramos a Dios juntos. Mi suegro Roberto compartió una enseñanza. Mi papá ofició la ceremonia. Nuestras mamás encendieron unas velas y hablaron. Kelly y yo intercambiamos votos. Oraron por nosotros y salimos de ahí oficialmente casados y unidos en matrimonio ante Dios y nuestra familia y testigos.
Lo que sí recuerdo perfecto son nuestros votos. Yo, Andrés, prometo delante de Dios y de estos testigos amarte, cuidarte, honrarte y consolarte en tiempo de salud y enfermedad, en tiempo de riqueza o escasez. Prometo ser fiel y ser exclusivamente tuyo hasta que la muerte nos separe. Las palabras pueden haber variado un poco, pero esa fue mi promesa y mi pacto. Voy a mencionar este pacto algunas veces en el libro porque quisiera que consideremos al voto matrimonial como algo más que palabras, más que una promesa ligera y más que un simple contrato. Se trata de un pacto entre dos personas delante de Dios y cuando lo comprendemos en claridad, ese entendimiento crea un fundamento sólido para cualquier situación o dificultad en el matrimonio. Regresamos a la boda y a la noche de bodas. La recepción después de la boda solo fue con familiares y amigos cercanos. Tomamos fotos, cenamos, mi papá trajo un mariachi que cantó canciones románticas, pero no bailamos. Hoy nos lamentamos mucho por no haber bailado en nuestra boda. En ese tiempo se pensaba que bailar no era cristiano, pero ya con Kelly hemos acordado que para nuestras bodas de plata sí vamos a bailar y nos queremos desquitar. Cuando ya parecía que la fiesta había terminado, Kelly y yo nos empezamos a despedir de todos los presentes y nos dispusimos a pasar nuestra primera noche juntos en un hotel. Primero fuimos a cambiarnos, porque Kelly quería dejar su vestido en la casa. Recuerdo que me pidió ayuda para bajarle el cierre de su vestido. Estaba tan nervioso y sentía que estaba pecando, pero de inmediato recordé que ya era mi esposa. Llegamos al hotel y la cargué al momento de entrar a la habitación. Recuerdo que había una chimenea encendida. Kelly entró al baño a ponerse algo bonito y yo esperé en la cama. Ella dice que yo estaba desnudo, pero yo no recuerdo eso. Solo recuerdo que la esperaba pacientemente. Nos besamos, nos acariciamos, nos disfrutamos mucho y nos quedamos dormidos. No pudimos consumar nuestra intimidad sexual esa primera noche. Éramos jóvenes e inexpertos, pero no por eso nos estresamos. Habíamos leído en el libro que algunas parejas tardan unos días en lograrlo. Kelly. Andrés sí estaba desnudo y me estaba esperando con ansias. También recuerdo que había puesto música en un canal de televisión, pero su elección no me gustó para nada, y le pedí que la apagara. Lo hizo de inmediato, sin ninguna objeción, por supuesto. Lo último que quería era arruinar el momento. Permíteme explicarte lo que pasó antes de la escena. Yo era, y soy todavía, muy tímida. Mi mamá me había obsequiado un atuendo para la noche de bodas muy tierno, pero algo atrevido para lo que yo acostumbraba. Recuerdo que era de seda, de color rosa pálido, corto y de tirantes. Después de que le había negado a Andrés meterse la tina de baño conmigo, me daba mucha vergüenza. Él amablemente salió del baño para esperarme en la habitación. Cuando me puse el regalo de mi mamá y me vi en el espejo, me dije a mí misma, no puedo salir así. Me cambié y me puse un camisón o bata de noche de algodón, manga larga y color azul claro. No sé por qué tenía esa segunda opción en el baño. Era de Dios. Salí del baño con ese atuendo tan recatado, cero sexy, solo para encontrarme con mi nuevo esposo recostado en una forma muy atrevida y desnudo sobre la cama. ¡Qué noche! Por supuesto, si tenías alguna duda, le encantó mi pijama de manga larga y para nada arruinó el momento. Dios es bueno, lo conservo hasta el día de hoy, al igual que el regalo de mi madre, que sí estrené la noche siguiente. Al día siguiente manejamos a San Miguel de Allende. Nos hospedamos en un hotel a las afueras de la pequeña ciudad. Pasamos toda nuestra estadía y casi todo el día en la habitación juntos. Pero también salimos a comer y paseamos un rato. La verdad es que solo queríamos estar juntos. Por fin, al segundo o tercer día, lo logramos. Es inexplicable la sensación de unidad, intimidad, alegría y paz que experimentamos juntos. Hablaremos sobre todo lo que hemos aprendido del sexo matrimonial más adelante. Ahora quisiera enfocarme en los retos de esos primeros meses y años. Una cultura compartida. Después de una semana, solo para nosotros en San Miguel, regresamos a Morelia, a comenzar nuestra vida de casados. Había rentado un departamento al que familiares y amigos nos ayudaron a llenar con algunos muebles. Teníamos un lugar pequeño y bonito que podíamos llamar hogar. Yo iba a trabajar todos los días y desde el inicio acordamos que regresaría a casa a comer juntos. Desde que Kelly
Desde que Kelly empezó a preparar la comida, nos dimos cuenta de cuán diferentes eran nuestras familias. Aunque las dos familias habían llegado de los Estados Unidos a México, igual entre ellas había profundas diferencias. La primera era la comida. En la casa de Kelly se comía más al estilo americano y en mi casa era más al estilo mexicano. En mi casa había agua fresca, de alguna fruta, salsa, tortillas, frijoles y delicias similares. En la casa de Kelly había cacerola de pasta, puré de papa, pechuga de pollo, refrescos. Tengo que reconocer que estoy exagerando un poco, pero la comida fue nuestra primera diferencia y también nuestro primer acuerdo. Decidimos que íbamos a mezclar el menú con algunos platillos mexicanos y algunos americanos. Así lo hicimos. Por cierto, invito a seguir leyendo a los que tienen otro modelo de matrimonio, donde por ejemplo ninguno cocina, o el hombre cocina, o los dos trabajan. Los principios se aplican para todos. Además, Kelly también empezó a trabajar más adelante. Kelly: la cacerola de pasta consiste en simplemente mezclar pasta, crema de champiñones en lata, verduras congeladas y pollo, cubrir con cereal de copos de maíz y hornear. ¡Voilá! ¡Delicioso! Pensé que a Andrés también le encantaría, pero no fue así. Solo había pasado 2 semanas de casados cuando me informó que a él le gustaba la comida mexicana, que extrañaba mucho el agua fresca y que no le gustaba mi cacerola. Nunca me imaginé algo así. Doy gracias a Dios por mi suegra y por una linda mujer y amiga de la iglesia que me enseñaron a cocinar comida mexicana para Andrés. Nada como las enchiladas morelianas. Hasta hoy conservo y preparo esas recetas deliciosas. Gracias a esas mujeres preciosas por bendecir nuestro matrimonio. Hoy disfruto de una gran variedad de platillos de ambos países que nos encantan como familia, incluyendo la cacerola que preparo un par de veces al año porque a mí me sigue encantando. Pero nuestras diferencias no terminaron con la comida. En mi familia siempre hablamos en voz alta, alegamos, discutimos y esa es la forma en la que nos amamos. Por el contrario, en la familia de Kelly nunca hay confrontación o discusión y siempre se habla en tono calmado. Cualquier confrontación se realiza en privado y se toma con mucha seriedad. Cuando yo actuaba normal, Kelly pensaba que yo estaba enojado y peleando. Mi forma de comunicarme hería sus emociones con frecuencia. Yo le preguntaba: ¿qué tienes? Y ella me respondía: nada. Y al final me decía con tristeza: es que me hablas feo y me regañas. Yo le trataba de explicar que así éramos en mi casa, pero no era suficiente porque volvía a mi estilo familiar y eso le seguía hiriendo, y ella seguía callando su dolor. Con el paso de los años, Kelly ha aprendido también a confrontar y a expresar con más confianza. Por mi parte, he aprendido a callar más y a expresarme con un tacto diferente y respeto, y a confrontar en privado y no en público. Seguimos aprendiendo, no siempre lo hacemos bien, pero ha sido un camino largo para poder llegar a tener una cultura compartida. Kelly: a veces riéndome y otras veces llorando he dicho: Andrés y yo somos como el agua y el aceite. Creo que esa es la verdad, pero al contemplar cómo no se mezcla el agua con el aceite me doy cuenta hoy más que nunca que ese fenómeno es fascinantemente hermoso, pero también puede ser algo divertido o destructivo. Está en tus manos decidir cuál será la perspectiva con la que decidirás mirar las diferencias de tu pareja. Claro, no ha sido fácil para mí llegar a ese entendimiento o paz interna. Todavía suele ser una lucha, pero decido seguir creyendo que es Dios quien nos ha unido y que nada nos va a separar. Ambos hemos tenido que aprender a perdonar, crecer, escuchar, aceptar, valorar, admirar y amar nuestras diferencias. Hemos tenido que creer que nuestro matrimonio es maravilloso y que va a funcionar porque somos precisamente muy diferentes por la pura gracia de Dios. Estamos aquí para recordar que pueden tener éxito las parejas con pocas cosas en común. Tengan esperanza. Cada día vamos aprendiendo más que la meta no es tratar de cambiar a la otra persona, sino amar a la otra persona de tal manera que uno pueda disfrutar de sus peculiaridades y agregar tanto valor y sazón a nuestra relación. Una de las claves para entender los choques culturales de estos primeros años es que los dos traemos aspectos positivos y no tan positivos de nuestra cultura familiar. La meta no es que gane la cultura familiar del esposo o la cultura familiar de la esposa, sino ser capaces de crear una cultura compartida. Tu familia es tu cónyuge cuando te casas. Tu papá y tu mamá ahora son tus familiares. Siguen siendo familia, pero ahora tienes una nueva familia. Hay un principio hebreo antiguo que está en varios lugares de la Biblia que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y harán una sola carne. Génesis 2:24. Lo que nos quiere decir es que hay una separación sana que ocurre con los papás, la cultura familiar y con la dependencia de ellos como mi familia. Ahora estoy unido a mi esposa y somos uno. No solo somos uno en el tema íntimo, sino en todo lo que llegamos a ser uno. Somos una nueva cultura familiar y un nuevo núcleo. Mi primer compromiso ya no es con mis padres, sino que ahora es con mi mujer. Estamos creando una vida y una cultura compartida. Hombres y mujeres que entienden este principio son los que logran matrimonios exitosos, y los que no llegan a comprender tienden a sufrir. Tenemos que afirmar que sigo honrando a mis padres y Kelly honra también a los suyos, pero la relación ha cambiado para siempre. Ahora, Kelly y yo estamos formando una familia, así como construimos nuestra casa. Todo esto requiere planeación, acuerdos, sacrificios, ahorros, arreglos y muchas cosas más. Construir una familia es algo mucho más valioso y difícil de edificar. También descubrimos diferencias familiares y personales a la hora de hacer un presupuesto familiar. Podrías pensar que sería fácil ponernos de acuerdo en las finanzas debido a que los dos tenemos los mismos valores generales, pero no fue así y ha sido de lo más difícil. Lo primero que aprendimos es que no se trata de mi dinero o tu dinero, sino de nuestro dinero. También aprendimos que no somos realmente dueños, sino administradores. Ese cambio de lenguaje y de la actitud del corazón lo es todo. No importa si uno gana más que otro. Cuando nos casamos, vamos a ser uno y por tanto tenemos que ser uno también en las finanzas. Vamos a tratar esto en un capítulo sobre finanzas familiares, pero no puedo dejar de advertir que el dinero es la razón número 1 para los divorcios. Es posible que los esposos no quieran aceptar el principio de formar una cultura de finanzas compartidas y crear un presupuesto familiar que refleje lo mejor de las dos culturas. Nuestro dinero, nuestras prioridades, nuestros sueños, nuestra casa, nuestra familia, nuestro futuro, nuestro dinero, somos administradores, no dueños. Otro choque cultural se dio alrededor de los temas de conversación. Siempre hemos tenido muy buena química física, pero hemos tenido que trabajar en la química mental. Para algunos es al revés, tienen una gran química intelectual y poca química sexual. Es posible tener un área en la que hay poca química y se tiene que trabajar para alcanzarla. El principio que deben tener en cuenta es que se puede desarrollar la química. Cuando hablo de química, hablo de un fluir, una conexión, una intimidad y un entendimiento compartido. Kelly tiene temas de conversación de vida cotidiana y yo tengo temas de conversación más filosóficos o teológicos. Mi error era pensar que mis temas de conversación eran más importantes. Eso hacía sentir a Kelly como que sus temas de conversación no eran importantes. Ella me hablaba de las personas que conoció en el café, de algo chistoso que hicieron nuestros hijos y de cómo no podía encontrar el auto en el estacionamiento. Me estaba compartiendo su vida y de cómo había transcurrido su día. Yo quería hablar del fin del mundo, de la guerra de Irak, del último libro que leí, etc. Hoy entiendo que una conversación no es mejor que otra, sino que es solo un reflejo de nuestra personalidad. Dios nos ha unido para crear una familia que valora las interacciones personales, presentes y cotidianas, así como los asuntos filosóficos y teológicos que enmarcan nuestro propósito. Ambos son importantes. Entonces, he tenido que aprender a compartir mi día con el paso de los años y también a valorar las interacciones cotidianas, las conversaciones y las personas que me rodean. Kelly también ha desarrollado su interés por los temas bíblicos, políticos y filosóficos. Ni yo soy como ella, ni ella como yo, pero ahora tenemos más química intelectual. Kelly y yo no podíamos ser más diferentes de lo que somos. Ambos nos hemos cuestionado muchas veces si nos equivocamos a casarnos. Los primeros años fueron un choque tan grande de culturas que realmente dudamos si podíamos amarnos hasta el final. Por ejemplo, a Kelly le gusta su privacidad. A mí me gusta invitar a un montón de personas todo el tiempo. A Kelly le gustan las ciudades, las plazas comerciales y el desarrollo urbano. En cambio a mí me gusta el campo, la playa y los lugares rurales son mi refugio. A Kelly le gusta que todo sea lo más estable y con los menos cambios posibles. Por el contrario, yo necesito cambios constantes. Kelly prefiere estar lo más posible fuera de casa y yo quiero estar en casa todo el tiempo. A mí me encantan los deportes y aprender nuevas habilidades físicas. Kelly odia los gimnasios y para ella caminar es su deporte extremo. Yo soy extrovertido y Kelly introvertida.
yo soy perfeccionista y Kelly es relajada. La lista puede seguir sin final. Lo loco es que no sabíamos nada de esto antes de casarnos. En serio, fue el shock cultural más grande de toda nuestra vida. He concluido con Kelly que si nosotros hemos podido sobrevivir y disfrutar un matrimonio durante tantos años, cualquiera puede lograrlo. En el próximo capítulo vamos a poder compartir algunos de los secretos que hemos aprendido para ponernos de acuerdo y crear una cultura compartida. Pero hay un principio que quiero dejar bien claro en este momento. Durante los primeros años de matrimonio, hay un choque brutal de culturas. Te vas a dar cuenta que no conocías realmente a la persona con la que te casaste, y ese será el momento en el que vas a tener que recordar tu pacto, hasta que la muerte nos separe. Este pacto ante Dios, tu cónyuge, familiares y amigos, es el que debe motivarte para crear una cultura compartida. Como ya lo he dicho, un pacto es mucho más profundo que un contrato. En un contrato, yo pongo el 50 y tú el 50. Si uno falta de su parte, entonces se deshace el contrato. Por el contrario, en un pacto, yo pongo el 100, aun cuando tú no estés dando el 100. Lo hago porque hice un pacto contigo. Si pensamos, por ejemplo, en la parte de los votos, en donde uno dice, cuidar en tiempo de enfermedad, el enfermo no puede hacer mucho y el sano entonces cuida del enfermo. Hay momentos en el matrimonio donde parece que el otro no pone de su parte, pero tenemos un pacto. Es muy cierto que hay casos extremos en donde personas abusan, nunca cambian y dejan al otro hacer todo. Hay relaciones y personas que requieren ser confrontadas y buscar que cambien a través de ayuda profesional. Pero mi punto es que para crear una nueva cultura, vas a tener que poner todo de tu parte, aun cuando sientas que no lo está haciendo la otra persona, aun cuando sientas que son demasiados los choques y las diferencias. Se puede encontrar una salida y sí se puede encontrar acuerdos y formar una nueva familia. ¿Por qué te casaste? La respuesta a esta pregunta es tan variada como lo son el número de parejas. Muchas veces creen que todos sus problemas son porque se casaron por la razón equivocada. Desde un embarazo no planeado en el noviazgo, la mujer que quería salirse de casa y se casó con el primer hombre que apareció, o el chico que fue besado por una chica sin mayores intenciones y terminaron casándose. Algunos lo hacen por la presión de los papás o la presión social, incluso la presión de la comunidad de su iglesia local. Otros se casan por culpa, por no querer el corazón de alguien o bien por venganza en contra de su expareja. Hay muchas razones equivocadas por las que nos podemos casar. La razón correcta es por convicción personal, por amor y con fe, porque creemos que Dios nos ha unido. Pero quisiera destruir ese mito popular que dice que si te casas por las razones correctas te va a ir bien y si te casas por las razones incorrectas te va a ir mal. Quizás ha sido así en algunos casos, pero reconozco algunos casos de personas cercanas que se unen por las razones correctas y tampoco funciona el matrimonio. También conozco lo opuesto, parejas que no empezaron por las razones correctas y sí funcionó el matrimonio. ¿Cuál es la diferencia? Cuando te haces responsable personalmente por tu decisión, entonces harás lo que debas para respaldar tu decisión. Cuando culpas a otros o a alguna circunstancia para justificar tu decisión, entonces dejas de respaldar tu decisión. He trabajado con diferentes arquitectos que construyen edificios para la iglesia o algún proyecto de casa. He conocido arquitectos que culpan al pintor, al electricista, al albañil por un trabajo mal realizado. Ese arquitecto siempre pide más dinero y siempre queda mal con los tiempos de entrega, porque nunca acepta su responsabilidad. Otros arquitectos entienden que son responsables del proyecto, por lo tanto, hacen todo lo posible para liderar con bien, planear correctamente las finanzas y corregir cualquier error. El que culpa a las demás no es responsable de su contrato o su palabra como arquitecto. Por lo tanto, los resultados son mediocres. Sin embargo, el que entiende su responsabilidad al firmar un contrato y dar su palabra es el que respalda esa decisión con su esfuerzo personal. Lo que quiero decir es que no puedes culpar a la razón equivocada, no puedes culpar a tu pareja, a un mal momento, a una mala circunstancia si quieres construir un gran matrimonio. Esto solo va a provocar que no te esfuerces y abandones tu proyecto de vida. Pero si aceptas el pacto que hiciste delante de Dios, tu cónyuge, familiares y testigos, si reconoces que es tu palabra prometida y eres responsable de este pacto, entonces empezarás a respaldar tu decisión con todas tus fuerzas.
Hubo momentos en los que dudé si el matrimonio con Kelly había sido la mejor decisión. Yo quería culpar a otros de mi decisión porque eran temporadas muy difíciles. Quise culpar a mi suegro por adelantar la fecha de diciembre a agosto. Quería culpar a mis padres por tener expectativas que me inculcaron de casarme con la hija del pastor. Quería culpar a mi propia juventud por ser inexperimentado y no entender el tipo de compromiso que estaba aceptando a mis 22 años. Es decir, a pesar de que Kelly y yo somos cristianos y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, existe la tentación de encontrar culpables en momentos difíciles para justificar nuestra falta de responsabilidad para trabajar en el matrimonio. Pregúntate por qué te casaste. Si fue la razón equivocada, entonces perdónate a ti mismo. Perdona también a la persona que estés culpando. Luego de perdonar, acepta tu responsabilidad del pacto y promesa que hiciste delante de Dios y honra tu decisión. Respalda tu decisión de casarte al dar todo de ti para que funcione ese matrimonio. Kelly es mi alma gemela. Una de las cosas con las que batallé por un tiempo cuando las cosas se ponían difíciles en los primeros años era con este pensamiento. Quizás no me casé con mi alma gemela. La verdad es que eran pensamientos que me torturaban y me robaban la energía emocional que necesitaba para invertir en mi matrimonio y mi familia joven. Algunos culpan las personalidades tan diferentes, otros culpan las malas razones para casarse, otros dicen que no se casaron con su alma gemela por tratar de justificar la condición de su matrimonio. Kelly no era mi alma gemela hasta que decidí que ella sería mi alma gemela. Yo no era el alma gemela de Kelly hasta que ella decidió que yo sería su alma gemela. Esas palabras ni siquiera me gustan, pero los uso porque muchos lo entienden como dos personas que fueron destinadas desde antes de la creación a pasar sus vidas juntos. Como que son el uno para el otro y siempre lo fueron aún antes de nacer. En nuestro caso, llegar a ser el uno para el otro no fue un tema de destino, sino que fue un resultado de una decisión. Algunos culpan al destino en lugar de tomar una decisión. Puede ser que estés en medio de un gran choque cultural en tu matrimonio. Quiero proponerte que esto no es porque fuiste en contra del destino. No es porque fuiste en contra del destino o porque tu decisión era en realidad otra persona. Quisiera que consideres que es tu decisión. Recuerdo cuando cambié mi manera de orar sobre Kelly. Una temporada oraba y le pedía a Dios: Señor, muéstrame si me equivoqué en casarme con Kelly. Confírmame si debo seguir con ella. Sin embargo, cuando tomé la decisión de que Kelly sería mi alma gemela, empecé a orar diferente. Dios, gracias porque tú me diste a Kelly como esposa. Gracias porque es la mejor mujer para mí. Ayúdame a amarla de la manera en que tú me has amado. Ella es la mujer de mi vida y hoy decido ser el hombre que ella necesita. Veo a tantas parejas desanimándose porque tienen demasiadas diferencias. Nuestro deseo es que tengas esperanza, si puedes sobrevivir. Es posible encontrar un ritmo y una cultura compartidos. Sí se puede disfrutar mucho del matrimonio, pero tienen que recordar que un romance maravilloso requiere trabajo duro. Conversar, confrontar, perdonar, amar, acordar, cambiar y volver a comenzar el proceso una y otra vez hasta encontrar un sentimiento de unidad y armonía. En el capítulo que sigue vamos a aprender a lograr acuerdos a pesar de que somos demasiado distintos. Ahora te compartimos un ejercicio que ayuda mucho a comenzar una conversación sobre crear una nueva cultura en el matrimonio. Te recomendamos hacer este ejercicio antes de casarte y también si ya estás casado. Sirve para todos. Escriban en una hoja, cada uno por su lado, 3 cosas que tu familia, papá o mamá, que no te gustaría integrar en tu matrimonio y nueva familia. También escribe 3 cosas que sí te gustaría integrar en tu matrimonio y nueva familia. Quizás tu mamá era muy controladora o por el contrario tenía muy buenos ritmos de convivencia familiar. Escriban y luego conversen sin juzgarse, manteniendo la actitud de encontrar el camino hacia una nueva y mejor cultura familiar.